Hoy vamos a trabajar contratación, todo lo concerniente a conceptos, tipos de contrato y estructura de los contratos, teniendo en cuenta que usted como profesional de la psicología organizacional debe conocer. Vamos a hablar primero qué es un contrato. De acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, se dice que es el proceso mediante el cual se realiza una transacción, es decir, donde hay una transferencia de un recurso económico a cambio de una actividad y para eso se recibe un pago. Los contratos pueden ser según su estructura o según su forma. Encontramos dos estructuras, que es el contrato laboral que lo rige el Código Sustantivo del Trabajo y el contrato civil que lo rige el Código Civil. Y según su forma está el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo que nos manifiesta que puede ser verbal y escrito. ¿Por qué verbal? Si en algunos momentos usted ha escuchado que es una transacción donde se explica y deja por manifiesto y por escrito, en algunos momentos hay trabajos que son más informales y no se llega al papeleo. No quiere decir que porque usted tenga un convenio verbal no es un contrato. La ley nos dice que hay tres elementos esenciales para que se asemeje a un contrato indefinido. Teniendo en cuenta que el contrato verbal es indefinido, se debe demostrar que cuenta con esos tres elementos que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar primero del contrato laboral. Como les dije anteriormente, se rige bajo el Código Sustantivo del Trabajo, que está entre paréntesis allí, CST, y este lo componen los contratos a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato por obra o labor y el contrato accidental. Y encontramos el contrato civil, que lo rige el Código Civil, y hace parte de él el contrato de prestación de servicio o más conocido por OPS. ¿Qué diferencia tienen? El contrato laboral tiene todos los beneficios legales. ¿Cuáles son? Prima, liquidación, cesantía, interés de cesantía, vacaciones. En contrario de este contrato civil, que la persona solamente recibe honorarios por una actividad y no cuenta con esos beneficios. Acá hay que tener claro y recordar, contrato laboral tiene beneficios legales que ya les manifesté y se recibe un salario, y en el contrato civil se da un servicio, no se reciben beneficios y la persona recibe honorarios. Vamos a hablar específicamente del contrato laboral, teniendo en cuenta que es el Código Sustantivo del Trabajo el que rige todo esto y es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a una persona natural o jurídica. De acuerdo al artículo 23, se deben tener tres elementos que les mencionaba anteriormente. En este caso son un salario, continua subordinación y actividad laboral. ¿Para qué les recuerdo estos tres elementos? Anteriormente les dije, un contrato verbal se asemeja, se asimila a un contrato a término indefinido, pero usted debe demostrar que cumple estos tres elementos para el empleado poder pelear o solicitar liquidación, vacaciones y todo lo que les manifesté sobre beneficios legales. Dentro de la estructura del contrato laboral regida por el Código Sustantivo del Trabajo encontramos estas cuatro modalidades, que son con las que ustedes se van a encontrar dentro de sus organizaciones. Contrato por obra o labor es aquel que se firma por el tiempo que dure una actividad de construcción o ejecución de una obra o actividad determinada. El contrato accidental es el que se pacta por la ejecución de trabajos ocasionales, su nombre lo dice, ocasionales, accidentales, transitorios, entendiéndose por tales aquellos de corta duración inferiores a un mes. Y esto debe ser actividades diferentes a las que está acostumbrada la empresa. Ejemplo, usted cuenta con una institución educativa
de bachillerato. Sus contratos normalmente son para docentes, pero en algún momento determinado usted observó que tiene dificultades con una fuga y daños en la estructura. Como dueño de empresa, usted busca una persona encargada de albañilería y plomería para que realicen esa actividad. El contrato que se le realiza a esas personas es un contrato accidental, porque es una actividad diferente a la que usted está prestando en su empresa. Su actividad natural es la docencia y la parte administrativa. Usted no va a tener fijo una persona de plomería para esas actividades ocasionales que sucedan. El siguiente contrato es a término fijo y este contrato es aquel en que las partes pactan una duración de tiempo para hacer ciertas actividades. Estos contratos a término fijo pueden ser por 1 año, 6 meses o 4 meses. Y el contrato a término indefinido, como su nombre lo indica, aquí no hay una fecha clara de terminación porque se supone que el empleado va a durar el tiempo en que él continúe cumpliendo con las reglas que se manifiestan y están plasmadas en el manual de la empresa o el reglamento de higiene. Vamos a hablar del contrato a término fijo. Aquí en toda la presentación ustedes van a encontrar el artículo y dónde encuentran la información específicamente y bajo qué ley la soporta. En este caso vamos a hablar del contrato a término fijo. Es un contrato que tiene un límite de tiempo y queda claro dentro de del pacto verbal inicial que usted habla con el aspirante. La primera instancia es dejarle claro desde cuándo hasta dónde están sus actividades en tiempo. Este contrato siempre debe estar por escrito. En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, los empleados deben pagar al trabajador una indemnización como nos lo dice la ley. Eso va a depender de el convenio que esté entre las partes. Este contrato usted debe entregar una carta de terminación o de preaviso 30 días antes. De no entregar a tiempo esta carta de preaviso de finalización del contrato, con estos 30 días de anticipación, el empleado puede manifestar que su contrato se prorroga automáticamente, es decir, que se extiende por el mismo tiempo anterior. Es decir, si Noelia tiene un contrato a término fijo de 1 año y se vencía el 20 de diciembre y 30 días antes no recibí mi carta, el año siguiente me tienen que prorrogar el contrato por 1 año más. Acá el periodo de prueba se debe dejar por escrito. Recuerden que el periodo de prueba es la quinta parte del contrato y eso lo vamos a aprender cuando estemos haciendo los ejercicios de nómina. Contrato a término indefinido, de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 47 nos dice que aquí no hay una fecha donde se diga o se especifique cuál es el día que termina la labor. Como les manifesté inicialmente, en este tipo de contrato la persona debe cumplir con sus obligaciones para perdurar dentro de la organización. Que alguien posea un contrato a término indefinido no quiere decir que no se puede dar por terminada, porque este contrato tiene unas puntuaciones en las que se manifiesta cuáles son las razones por las cuales se puede dar por terminado este tipo de contrato. La persona se compromete a seguir pagando sus prestaciones sociales, a esta persona se le debe pagar su prima, descansos remunerados, vacaciones, todo, igual que el contrato a término indefinido. El contrato por obra o labor, como les manifesté, es una actividad que se especifica y se determina qué se va a hacer y se termina cuando llegue a su fin.
Es decir, yo contrato a Noelia para que diseñe un manual y yo le digo, Noelia, usted va a realizar este diseño de manual y yo le voy a pagar 1.000.000 de pesos por el manual. Si Noelia demora 5 días y terminó el manual, le pago el 1.000.000 de pesos. Si demoró un mes, de igual manera terminó. Termina cuando Noelia entregue el trabajo, que dentro de las especificaciones que esté el contrato, se puede decir que se espera que la persona entregue la actividad aproximadamente en 15 días, un mes. Usted puede calcular cuál es el tiempo aproximado de entrega de la actividad. En este tipo de contrato, al igual que todos los que hacen parte del Código Sustantivo del Trabajo, hay beneficios legales, es decir, vacaciones, prima. Si el contrato dura un mes, se paga vacaciones y esos beneficios también se pagan, porque es un contrato laboral. Contrato temporal, como les manifesté, está en el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, no puede ser mayor un mes y este se hace cuando yo necesito hacer algo diferente a mi actividad natural de la empresa. Si mi empresa es de educación y tengo un daño en el suelo para reparar la cerámica, el tipo de contrato que se le debe realizar a la persona es el contrato temporal ocasional, porque él no va a durar 20 meses, 2 meses realizando nada más la reparación de una baldosa. Razones por las cuales se termina un contrato laboral. Recordemos, contrato laboral son 4 y son regidos bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Estas causas pueden ser de manera unilateral o bilateral. Pero hay 3 formas o 3 grupos por las cuales se termina este contrato, que son las causas legales, por justa causa y decisión unilateral de cualquiera de las partes. Causa legal. Murió el empleador por mutuo consentimiento, se acabó el plazo pactado, se terminó la actividad, se cerró la empresa, 120 días de que la persona no labore. También encontramos cuando una persona se ausenta del trabajo sin justa causa, sin representarlo, sin pasar un reporte. Esta es una de las razones por las cuales se puede terminar un contrato. Abandono de trabajo es una de las causas de terminación del contrato. Por justa causa está engañar a la empresa, violencia física, daños intencionales a bienes inmuebles de la organización, injuria, actos delictivos, actos inmorales, violación de las reglas, revelar secretos, información, no realizar su trabajo adecuadamente y evidenciar ineptitud, enfermedad contagiosa o bajo rendimiento dentro de la organización. Estos son por justa causa. De todas maneras, les sugiero revisar este artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo porque es extenso. Aquí solamente les nombré algunos, pero usted debe tener conocimiento de todos. Y por decisión unilateral, que alguna de las partes dentro del contrato deba manifestar que se va a terminar, se debe dejar claro cuál es y que de manera voluntaria se llegue a un acuerdo para proteger los derechos tanto de la empresa como del trabajador. Y el contrato del Código Civil, recuerden que estos contratos se llaman contrato civil y los rige el Código Civil. Acá la persona se compromete a realizar un servicio, está vinculada con una empresa, aquí no va a recibir los beneficios legales, recordemos que son vacaciones, liquidación, cesantía, interés de cesantía. Aquí no recibe nada. Y aquí la persona tampoco tiene un salario, sino unos honorarios. Adicional, la persona que tenga un contrato del Código Civil debe pagar su EPS, ARL y pensión de manera obligatoria y presentarlo a la empresa mensualmente. Este tipo de contratos no le exige a la persona un horario, a diferencia del contrato civil, del contrato laboral, perdón, donde les manifesté inicialmente que tiene 3 elementos.
que debe cumplir un horario, tener subordinación, un salario. Acá no. El contrato civil, el individuo recibe unos honorarios y debe cumplir con una actividad, o sea, evidenciar resultados. No necesariamente debe estar todo el día en un sitio cumpliendo un horario por su naturaleza del contrato. Este contrato de orden de prestación de servicios que acabo de mencionar tiene unas especificaciones o unas estructuras. 4 características importantes que usted no debe olvidar. La primera, el profesionalizado, que el que realice esto tiene una preparación específica para su actividad. Consensuada para que el documento tenga validez, las dos partes deben estar conformes con lo que se está estipulando o manifestando. Bilateral, el pacto repercute en ambas partes. Tanto el cliente como la empresa asumen una serie de obligaciones. La empresa a pagar los honorarios y el empleado a realizar una actividad. Y oneroso es que se debe pagar por un servicio prestado. Y por último, encontramos 7 elementos de este contrato, que es una firma, se debe dar la identificación de las partes involucradas, en este caso es la empresa y el empleado. El servicio que va a prestar debe estar allí claramente plasmado. El contrato tiene una duración de tal año, tal mes, de 4 meses, debe estar específico. El valor del honorario se debe especificar tanto lo que se le va a pagar mensual como el valor total del contrato. Ejemplo, Noelia va a ganar 1.000.000 de pesos mensuales por honorarios en el mes de enero, febrero, marzo y abril. El total del contrato son 4 millones. Las condiciones del contrato, ¿qué le voy a pedir yo? Bueno, la persona no va a estar 100% de manera presencial en la organización, requiere actividades fuera de la empresa, visitar, hacer propaganda. Se debe especificar todas las condiciones del contrato y si usted le va a proveer el equipo con que va a realizar su actividad. Y en caso de incumplimiento, ¿qué son las cosas que para la empresa él manifiesta y cree que es parte del incumplimiento del contrato? Todo ese tipo de cosas se queda especificado allí. ¿Qué debemos recordar? 2 cosas. Claridad en que el contrato laboral lo rige el Código Sustantivo del Trabajo y son 4 tipos de contratos. Y este contrato tiene beneficios legales, se pagan salario. Y el contrato civil lo rige el Código Civil. Encontramos el Código de Orden de Prestación de Servicio. A la persona se le paga un honorario y esta persona debe pagar su planilla, lo que conocemos como pila, que es la EPS, ARL, pensión, y no tiene ningún tipo de beneficios. Eso es lo que debemos conocer en términos generales para ahora iniciar nuestra clase de descargos y posteriormente hablar sobre nómina.